¿Qué tal amigos? Les habla Bernie Joyce una vez más por acá y hoy quiero hablarles sobre lo que es el sistema de control de temperatura en un motor. Le digo sistema de control de temperatura porque son varios elementos que lo componen y justamente tengo señalados acá en este dibujo que hice, tengo señalado algunos de ellos con flechas. Por ejemplo, por acá tenemos el termostato, por acá tenemos la bomba de refrigerante, bomba de agua también conocida, por acá tenemos el ventilador, por acá tenemos el radiador. El radiador tiene su tapa, que aunque no lo crean también tiene su función. Por acá tenemos el reservorio del agua, del refrigerante. Y los que están en rojo y en azul son las mangueras de circulación. ¿Ya? Y vamos a comenzar por indicar que lo llamo sistema de control de temperatura porque el motor necesita tener una temperatura para funcionar adecuadamente. Anteriormente había un mito, todavía hay mucha gente que lo cree así, de que mientras más frío esté el motor, mejor trabaja. Y no es así. No es así. El motor necesita una temperatura para funcionar eficientemente. Y por eso tenemos una serie de elementos que se encargan de eso, de mantenerse una temperatura dentro de un rango para que el motor trabaje bien. Vamos a comenzar con el termostato. ¿Qué es el termostato? El termostato es una válvula térmica. Eso quiere decir que es una válvula sensible a los cambios de temperatura. Está ubicada justo donde está la salida del refrigerante del motor hacia el radiador. ¿Y qué hace esa válvula? Cuando el motor está frío en la mañana, cuando no se ha encendido en mucho tiempo, ella está cerrada. ¿Para qué? Para que el refrigerante no me circule hacia el radiador, sino que se quede dando vueltas en el motor. Es una recirculación dentro del motor. ¿Qué hace eso? Cuando está el motor muy frío, el refrigerante no se va a ventilar allá, sino que se queda dando vueltas acá, se queda dando vueltas y se recalienta por la misma acción del motor. Cuando ya agarra su temperatura, cuando el refrigerante ya agarra su grado de operación, esta válvula térmica se abre. ¿Por qué? Porque ya detecta el calor del refrigerante, ya tiene un resorte y ese resorte es sensible a la temperatura, como les dije. Entonces, cuando ya siente el calor, el resorte se pone más blando y permite el paso del agua, del refrigerante, perdón, hacia el radiador. Ahí comienza la circulación. Una vez que ya calentó, ya tiene su temperatura, abre y se va hacia el radiador. ¿Qué hace el refrigerante en el radiador? El refrigerante en el radiador va cayendo a través de unos tubos que tiene el radiador internamente. Va cayendo, y en esa caída va entrando en contacto con el fluido del aire que pasa a través del radiador, que esa es justamente la función de él. La función de él es permitir el cambio de temperatura entre el refrigerante que viene del motor y el aire del ambiente. ¿Ya? Entonces, normalmente está construido de aluminio porque es un metal que es muy alto conductor, que es lo que necesitamos, justamente necesitamos, que sea un buen conductor. El refrigerante pasa al radiador, se refresca y vuelve al motor por la manguera de abajo o la manguera fría. ¿Qué hace que el refrigerante circule entre el motor y el radiador? Ese es el otro elemento, la bomba de refrigerante, anteriormente conocida también como bomba de agua. Ella se mueve por el mismo movimiento del motor a través de unas poleas y unas correas, las va moviendo, ¿ya? Y ella hace que ese refrigerante se mantenga en movimiento. Pasa el motor, va al radiador, cae, vuelve al motor y así. Está siempre en circulación. Entonces ya hablamos del termostato, hablamos de la bomba de refrigerante. ¿Qué elemento sigue? Tenemos por acá el ventilador. ¿Para qué sirve el ventilador? Bueno, aparentemente es obvio, ¿no? Pero igual vamos a explicar. Cuando el motor o el vehículo está detenido en un semáforo, estacionado, alguna cosa, no tenemos flujo de aire natural, cosa que sí pasa cuando está en carretera, obviamente. Pero al estar estacionado no tenemos flujo de aire, entonces allí entra el juego el ventilador. El ventilador causa ese vacío delante del radiador para que el aire pase a través de él y haga el cambio térmico con el refrigerante. Hay algunos tipos de ventiladores, algunos son, por eso lo dibujé así, aunque está medio feito, pero así me lo ventilador ya. Por eso lo dibujé aparte. Algunos son pegados directamente a la bomba de agua del motor, se mueven con el motor. Y otros son electroventiladores, ellos van pegados al radiador
y tienen su motor eléctrico aparte que se enciende y se apaga según los cambios de temperatura del motor. Estos últimos son más eficientes porque trabajan en el rango de temperatura que necesitamos. En cambio, el de acá, el que va pegado al motor, justamente cuando está el motor parado, que cuando está en menos revoluciones, es que se necesita más flujo de aire. Y ellos al girar más lento no tienen tanta eficiencia como los otros. Los ingenieros le colocaron un embrague a los que son fijos de acá del motor, porque cuando van en altas revoluciones, cuando va el motor en carretera circulando, ellos causan una restricción. Acuérdense que es como si sacaras la mano por la ventana cuando va el carro en movimiento, sientes que la mano se te frena, ¿no? Asimismo, el ventilador le causa una restricción al motor cuando está girando y eso le hace perder un poco de energía, por eso también no es muy bueno el ventilador que va directo al motor, sino que es mejor el que ya acá, el que está pegado sobre el radiador. Y bueno, lo que le comentaba, le colocaron un sistema de embrague a este ventilador fijo para que cuando esté en alta se abra, el sistema de embrague se abra y el ventilador gire como que sin hacer mucha fuerza, ¿ya? Y así causa menos restricción. Entonces, como les decía, seguimos con el tercer elemento, que son los ventiladores. Tenemos el ventilador fijo y tenemos los electroventiladores que van pegados acá al motor, al radiador. Perdón. De allí tenemos un cuarto elemento de control de temperatura, que es la tapa del radiador. La tapa del radiador no es como mucha gente piensa, que solamente es una tapita, se coloca ahí para que no se bote el refrigerante y ya. No. Esta tapa tiene una propiedad de que presuriza el sistema. ¿Y qué ganamos presurizando el sistema? En termodinámica le enseñan a uno que a medida que un fluido se presuriza, adquiere mayor capacidad de soportar los cambios térmicos, ¿ya? Entonces, si tenemos el radiador descubierto, sin tapa, y el agua hierve a presión ambiente, hierve a 100 grados. Pero si nosotros le colocamos la tapa, lo presurizamos, el agua nos va a hervir por encima de los 100 grados. Ahora imagínense que sea el refrigerante, que el refrigerante está diseñado justamente para soportar un poco más el cambio de temperatura. Al nosotros presurizarlo, su punto de ebullición va a ser mayor. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando el agua hierve o el refrigerante hierve, es cuando se pierde la propiedad de refrigerar, justamente porque se vuelve un gas, ya no es líquido, se vuelve un gas y ya no refrigera el sistema. Entonces, para asegurarse de que se mantenga en estado líquido, se coloca una tapa radiador, pero no puede ser cualquier tapa, tiene que ser adecuada para el sistema que se está utilizando. Hay tapas de radiador de 7 PSI, hay de 9 PSI, hay de 13, de 15 PSI, dependiendo del sistema que lo vaya a utilizar, ¿eh? Y otra propiedad que tiene la tapa de radiador es que el fluido, todos los fluidos son así, cuando se calientan, ellos se expanden, o sea, adquieren más volumen o abarcan más volumen del que suelen abarcar. Entonces, cuando eso pasa, cuando el fluido refrigerante está muy caliente, la tapa se abre internamente y permite el paso del refrigerante hacia el líquido reservorio, este que está acá. Este puede ser cuadrado, puede ser cilíndrico, está a un lado del radiador y lo conecta a una manguerita. Entonces, ¿qué hace ella? Para que el refrigerante no se desperdicie, no se bote, porque más adelante el motor igual lo va a necesitar. Permite el paso del refrigerante hacia el líquido reservorio. Y cuando el motor vuelve a refrescarse, el fluido refrigerante vuelve a contraerse, ahí permite el paso contrario, permite desde el fluido de acá, desde el líquido del reservorio, vuelva hacia el sistema del radiador. Entonces la tapa tiene esa función, aumenta la presión, permite el paso del refrigerante cuando está muy caliente hacia el líquido del reservorio y después lo permite el paso contrario cuando está muy frío. Algo que les iba a comentar sobre este reservorio de líquido es que no se debe llenar como mucha gente hace, que lo llena hasta arriba. No se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque él necesita tener un espacio para que el fluido refrigerante llegue y quepa allá adentro. Pues si nosotros lo llenamos hacia arriba, cuando el líquido de acá del motor esté muy caliente y vaya para allá, lo que va a hacer es que se va a derramar. No, tiene que estar entre sus dos niveles. Ellos tienen una marca ahí, un nivel mínimo y un nivel máximo. Ahí tiene que estar entre esos dos. Y otra cosita que les iba a decir.
Cuando el sistema está caliente porque tenemos algún defecto en el motor, alguna cuestión, y nos subió la temperatura y no tenemos chance de parar el vehículo porque estamos en una carretera sola, en un puente, alguna cosa, hay un truco que se puede hacer. Y es esto que está acá, esto que dibujé acá de último, es el radiador de la calefacción del vehículo. Él está conectado, al igual que las mangueras que van hacia el radiador del motor, van unas mangueras para acá, para la calefacción. Porque eso es lo que ayuda a calentar el aire que va hacia dentro de la cabina en sitios fríos. Acá en el trópico no se utiliza mucho, pero cuando el motor está caliente es una buena opción para bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros encendemos la calefacción del vehículo, el líquido refrigerante comienza a funcionar por acá y también pierde algo de calor el motor. Eso sí, nos va a cocinar a nosotros que vamos dentro del vehículo, pero por lo menos nos ayuda a bajar la temperatura del motor mientras salimos del problema donde no podamos parar para después revisar, apagar el motor, alguna cosa. Y bueno amigos, es una clase superficial, yo estoy a la orden, varias veces les he comentado que doy clases sobre el funcionamiento de los sistemas tanto de control de temperatura como sistema de lubricación, sistema eléctrico, o una clase completa sobre lo que es el motor de combustión interna. Estoy a la orden para cuando me quieran compartir algo conmigo, una clase, alguna cuestión. Y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.